Localización del epicentro de un terremoto. Cuando se analiza un terremoto, la primera tarea que realizan los sismólogos es la determinación del epicentro, el punto de la superficie situado directamente encima del foco o del hipocentro. El método utilizado para localizar el epicentro de un terremoto se basa en el hecho de que las ondas P viajan más deprisa que las ondas S. El método es análogo al de una carrera entre dos coches, uno más rápido que el otro. La primera onda, la P, como el coche más rápido, gana siempre la carrera, llegando por delante de la onda S. Pero cuanto más dure la carrera, mayor será la diferencia entre los momentos de llegada a la línea final, o sea, a la estación sísmica. Por consiguiente, cuanto mayor sea el intervalo entre la llegada de la onda P y la primera onda S, mayor será la distancia al epicentro. En la figura 2.13 se muestran 3 sismogramas simplificados para el mismo terremoto. Según el intervalo PS, ¿qué ciudad, Nagpur, Darwin o París, está más lejos del epicentro? Se ha desarrollado un sistema de localización de los epicentros sísmicos utilizando sismogramas de terremotos cuyos epicentros podían ser identificados fácilmente por evidencias físicas. A partir de esos sismogramas se han construido gráficas distancia-tiempo, las vemos en la figura 2.14. Utilizando el sismograma de muestra para Nagpur, India, de la figura 2.13a, y la curva distancia-tiempo de la figura 2.14, podemos determinar la distancia que separa la estación de registro del terremoto mediante dos operaciones. La primera operación, determinación con el sismograma del intervalo temporal entre la llegada de la onda P y la primera onda S. Y segunda operación, con la gráfica distancia-tiempo, determinación del intervalo P-S en el eje vertical y uso de esa información para determinar la distancia al epicentro en el eje horizontal. A partir de esta información podemos determinar que este terremoto se produjo a 3.400 kilómetros de distancia del instrumento de registro en Nagpur. Ahora que conocemos la distancia, ¿qué pasa con la dirección? El epicentro podría estar en cualquier dirección desde la estación sísmica. Mediante el método conocido como triangulación, puede determinarse la localización precisa cuando se conoce la distancia para 3 o más estaciones sísmicas diferentes. Sobre un globo terrestre, trazamos un círculo alrededor de cada estación sísmica. El radio de estos círculos es igual a la distancia desde la estación sísmica hasta el epicentro. El punto donde los 3 círculos se cruzan es el epicentro del terremoto. Medición de las dimensiones sísmicas. Históricamente, los sismólogos han utilizado varios métodos para obtener dos medidas fundamentalmente diferentes que describen el tamaño de un terremoto: la intensidad y la magnitud. La primera que se utilizó fue la intensidad, una medición del grado de temblor del terremoto en un punto determinado basada en la cantidad de daños observados. Después, con el desarrollo de los sismógrafos, era posible medir el movimiento del suelo utilizando instrumentos. Esta medición cuantitativa, denominada magnitud, se basa en los cálculos que utilizan los datos proporcionados por los registros sísmicos para calcular la cantidad de energía liberada en el origen del terremoto. Tanto la intensidad como la magnitud facilitan una información útil, aunque bastante diferente, sobre la fuerza del terremoto. Por consiguiente, ambas medidas todavía se utilizan para describir la gravedad de los terremotos. Escalas de intensidad.
Hasta hace poco más de un siglo, los registros históricos constituían la única información de la gravedad de los temblores y la destrucción provocados por los terremotos. Quizá el primer intento de describir científicamente las consecuencias de un terremoto se realizó después del gran terremoto de 1957 en Italia. Mediante el cartografiado sistemático de los efectos del terremoto, se estableció una medida de la intensidad del movimiento del suelo. El mapa generado por este estudio utilizaba líneas para conectar los lugares con los mismos daños y, por tanto, con el mismo temblor del suelo. Mediante esta técnica se identificaron las isosistas, y la zona de mayor intensidad se situó cerca del centro donde se produjo el mayor temblor del terreno y a menudo, aunque no siempre, el epicentro del terremoto. En 1902, Giuseppe Mercalli desarrolló una escala de intensidad relativamente fiable que todavía se utiliza hoy con algunas modificaciones. Lo vemos en la figura 2.13. La escala de intensidad modificada de Mercalli, que se muestra en la figura 2.1, se desarrolló utilizando como estándar los edificios de California. Por ejemplo, si un terremoto destruye algunas estructuras de madera bien construidas y la mayoría de los edificios de mampostería, se asignaría una intensidad de 10 en la escala de Mercalli a la región afectada. A partir de su utilidad para suministrar a los sismólogos una herramienta para comparar la gravedad de un terremoto, las escalas de intensidad tienen graves inconvenientes. En particular, las escalas de intensidad se basan en los efectos, en gran medida la destrucción, de los terremotos que dependen no solamente de la gravedad del temblor de terreno, sino también de factores como el diseño de los edificios y la naturaleza de los materiales superficiales. Por ejemplo, el modesto terremoto de magnitud 6,9 ocurrido en Armenia en el 1988 fue extremadamente destructivo, fundamentalmente debido a la baja calidad de construcción de los edificios. El sismo que azotó la Ciudad de México en 1985 fue devastador debido a los sedimentos blandos sobre los cuales descansa la ciudad. Por tanto, con frecuencia la destrucción producida por los terremotos no es una medida verdadera de la cantidad de energía liberada. Escalas de magnitud. Con el fin de comparar los terremotos en todo el mundo, era necesaria una medición que no se basara en parámetros que varían considerablemente de una gran parte del mundo a otra, como los tipos de construcción. Por consiguiente, se desarrolló una serie de escalas de magnitud. Magnitud de Richter. En 1935, Charles Richter, del Instituto de Tecnología de California, desarrolló la primera escala de magnitud utilizando registros. Como se muestra en la figura 2.17, la escala de Richter se basa en la amplitud de la mayor onda sísmica, sea P, S u onda superficial, registrada en un sismógrafo. Dado que las ondas sísmicas se debilitan a medida que la distancia entre el foco sísmico y el sismógrafo aumenta, de una manera parecida a la luz, Richter desarrolló un método que da cuenta de la disminución de la amplitud de onda con el incremento de la distancia. En teoría, siempre que se utilizan los mismos instrumentos o unos equivalentes, todas las estaciones de control de varios lugares obtendrían la misma magnitud de Richter para cada terreno registrado. No obstante, en la práctica las diferentes estaciones de registro a menudo obtienen magnitudes de Richter ligeramente diferentes para el mismo terremoto.
como consecuencia de las variaciones en los tipos de roca a través de los cuales se desplazan las ondas. La fuerza de los terremotos varía enormemente. Los grandes terremotos producen amplitudes de onda miles de veces superiores a las que generan por temblores débiles. Para acomodar esta gran variación, Richter utilizó una escala logarítmica para expresar la magnitud. En esta escala, un aumento de 10 veces en la amplitud de onda corresponde a un incremento de 1 en la escala de magnitud. Por tanto, la cantidad de vibración del terreno para un terremoto de magnitud 5 es 10 veces mayor que la producida por un terremoto que tenga una magnitud de Richter de 4. Además, cada unidad de magnitud de Richter corresponde aproximadamente a un aumento de energía de 32 veces. Por tanto, un terremoto con una magnitud de 6,5 libera 32 veces más energía que uno con una magnitud de 5,5 y aproximadamente 1000 veces, o sea 32 por 32, más energía que uno de magnitud 4,5. Un terremoto grande con magnitud de 8,5 libera millones de veces más energía que los terremotos más pequeños sentidos por los seres humanos. Aunque la escala de Richter no tiene un límite superior, la mayor magnitud registrada en un sismógrafo Wood-Anderson fue de 8,9. Estos grandes terremotos liberaron aproximadamente una cantidad de energía equivalente a la detonación de 1.000 millones de toneladas de explosivos. A la inversa, los seres humanos no sentimos terremotos con una gran magnitud Richter inferior a 2,0. El objetivo original de Richter era modesto, ya que solo intentó clasificar los terremotos del sur de California en grupos de magnitud grande, media y pequeña. Así, la magnitud de Richter se diseñó para estudiar los terremotos relativamente locales y se indica con el símbolo ML, en el que M corresponde a magnitud y L a local. La ventaja de describir el tamaño de un terremoto utilizando un único número que podía calcularse rápidamente a partir de los sismogramas hace de la escala de Richter una herramienta potente. Además, a diferencia de las escalas de intensidad que solo podían aplicarse a las áreas pobladas del mundo, las magnitudes de Richter podían asignarse a terremotos en regiones más remotas e incluso a acontecimientos sucedidos en las cuencas oceánicas. Con el tiempo, los sismólogos modificaron el trabajo de Richter y desarrollaron nuevas escalas de magnitud parecidas a las de Richter. Sin embargo, a pesar de su utilidad, la escala de Richter no sirve para describir terremotos muy grandes. Por ejemplo, el terremoto de San Francisco en 1906 y el terremoto de Alaska en 1964 tenían aproximadamente las mismas magnitudes de Richter. No obstante, el terremoto de Alaska liberó considerablemente más energía que el sismo de San Francisco, según el tamaño relativo de las zonas afectadas y los cambios tectónicos asociados. Por tanto, se dice que la escala de Richter está saturada para los grandes terremotos porque no puede distinguir entre ellos. En 1964 se le asignó originalmente una magnitud del 8,3, una magnitud de Richter, pero un cálculo reciente utilizando la escala de magnitud de momento hizo que se aumentara el grado a 9,2. Así, el terremoto de San Francisco de 1906, que tuvo una magnitud de Richter del 8,3, se degradaría a una magnitud de momento de 7,9. El terremoto más fuerte registrado es el terremoto de la zona de subducción chilena en 1960, con una magnitud de momento de 9,5.
La magnitud de momento puede calcularse a partir de los estudios de campo midiendo el desplazamiento medio a lo largo de la falla, el área de la superficie de la falla que se ha desplazado y la resistencia de la roca fallada. Puede calcularse aproximadamente el área del plano de falla multiplicando la longitud de la superficie ruptura por la profundidad de las réplicas. Este método es más efectivo para determinar la magnitud de terremotos grandes generados a lo largo de fallas de desplazamiento horizontal en las que las rupturas alcanzan las superficies. La magnitud de momento también puede calcularse mediante los datos de los sismogramas.